Muy buenos días y bienvenidos, amigos de Logic, a este tercer día de nuestro Legal AI Summit, Inteligencia Artificial y Derecho. El primer día fue una introducción a la inteligencia artificial como tecnología, como algoritmos, alcances, el hardware que la sostiene, las potencias y potencialidades de esta tecnología que hoy ya forma parte del día a día de muchísimos de nosotros y que se va a convertir como una cosa más, como el Internet de las cosas en su momento, será el AI de las cosas. El segundo día le dedicamos completo a la especialidad de propiedad intelectual e industrial y los impactos que muy principalmente se están dando ahí. Ahí está arrancando, pero no es el único ámbito del derecho donde tenemos a la inteligencia artificial impactando nuestras vidas y concretamente nuestra profesión. Este tercer día completo se centra en eso. La inteligencia artificial y el derecho en otras distintas materias. Hoy estaremos escuchando a lo largo y ancho de toda la mañana y tarde expertos en sus áreas y cómo está impactando la inteligencia artificial a estas distintas áreas. Hoy arrancamos estas dos primeras sesiones, estamos en sesión sincrónica, en doble sala, y hoy arrancamos aquí con la manipulación de la imagen y la identidad en la era de la inteligencia artificial generativa. No podía ser de otro modo. Este es el impacto directo que todos notamos y para hablarnos de ello, tengo el gusto y honor de presentarles por un lado a mi coanfitriona, la maestra Anaís Alanís. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias. Es un honor compartir cámara y micrófono contigo. Roberto, totalmente, es un honor. No solamente es un tema actual, es urgente, así que encantada aquí de compartir con esta gran ponente. Muchísimas gracias. La maestra Alanis es fundadora en A27 Legal, IP Law Firm, Intellectual Property Lawyer y protección de marcas y estrategias transfronterizas. Bienvenida nuevamente, maestra. Y nuestra ponente, invitada y especialista el día de hoy es la maestra Lorena Navarro. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, especialista en tecnologías, investigadora por CONACYT, miembro de la ANADE, vicecoordinadora en el Comité de Derecho Digital y Privacidad, y ha colaborado tanto en el sector público como en el sector privado. Maestra, es un verdadero honor estar hoy aquí contigo. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Roberto, Anaí. Es un placer poder compartir con ustedes un año más de este magno evento, porque la verdad es de que yo lo considero magno toda la semana, un chorro de información, temas, y sobre todo, pues los ponentes que estamos, el día de hoy participando con ustedes, pues súper contenta. Muchas gracias. Maestra, por favor, en un par de minutos, en un tweet, ¿quién es Lorena Navarro y cómo precisamente llegaste al derecho de nuevas tecnologías? ¿Cómo y por qué la vertiente hacia la protección de la privacidad, los datos y concretamente el tema que vamos a tocar hoy? Totalmente, ¿no? La verdad es de que luego dicen abogados y pues estamos completamente divergentes cuando hablamos de tecnología. Yo siempre le digo a muchos de mis colegas, en otra vida chance y soy ingeniera, pero sin duda ha sido un tema que me ha apasionado mucho. De manera de contextual, pues yo llego al INAI, ¿no? Cuando inicia todo este boom de protección de datos personales, la intercambio internacional, convenio 108, toda esta cuestión. Entonces es ahí donde empiezo a incluirme todo este tema de protección de datos personales, privacidad y temas de tecnología. Y claro, pues ya es algo que estamos aquí en la era digital conectados, interconectados todo el tiempo, entonces se vuelve una necesidad continua y que claro, pues ligada al derecho, pues ya es algo intrínseco de que tenemos día a día, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues muy bienvenida. Maestra Anaís, tú nos estarás guiando a través de esta travesía junto con la maestra Lorena. Por favor, comencemos con nuestros temas. Son varios en el tintero. Si quieres introducirnos al primero de ellos. Claro que sí. Bueno, el primero de ellos, el dilema del doppelganger digital. Creo que sería un tema bastante interesante que Lorena lo puede abordar perfectamente. Justo, Maestra, por favor. gracias. Justo este concepto lo rebotaba un poquito con Ricardo el otro día. Le dije, oye, me pareció como muy ideal presentarlo porque
Actualmente ya con la inteligencia artificial todos tenemos nuestros avatars o en nuestro alter ego, ¿no? Creado a través de inteligencia artificial. Al final este concepto va muy implicado, enfocado a esta réplica, ¿no? De incluso que puede incluir voz, apariencia, el habla como tal de una persona real, ¿no? Y que funciona como su concepto literal del Doppelganger es esta cuestión de un gemelo, ¿no? Esta réplica digital del individuo. Sin duda, no es simplemente que hablemos de una suplantación de identidad, sino hablamos de una creación artificial ya de la persona como tal, cómo opera, como si fuera de forma autónoma a través de una identidad digital que trae, claro, o sea, ya actúa con un nombre, con una representación, con una imagen que sin duda esto plantea en cierta forma, pues un breve vacío legal, ¿no? La clave realmente aquí es qué pasa cuando este dilema, este Doppelganger funciona ya como la suplantación de un humano en diversas acciones, ¿no? Desde mi perspectiva, viéndolo en cuestiones de privacidad y de protección de datos, pues la situación es todavía más compleja, porque prácticamente hay muchas cuestiones, trámites, redes sociales que a través de esta imagen y esta voz, pues prácticamente ya están usando nuestros datos personales, se pueden hacer pasar por ti y muchas veces podría ser dudoso el tema de si eres o no eres, ¿no? Los famosísimos deepfakes. Y realmente es quién tiene los derechos sobre esta versión, ¿no? Hace poco, pues estábamos todos muy emocionados de poder hacer nuestra imagen a través de un famoso estudio japonés, ¿no? En donde Lo puedes prácticamente... decir, estilo Ghibli, ¿no? Ayer lo tocó Sí. el doctor Jalife, precisamente el por qué, por ejemplo, no debería y no crean personajes de Disney, OpenAI, pero sí puede perfectamente crear personajes estilo estudio Ghibli, decía, no es lo mismo personaje que estilo, es interesante eso. Es interesante porque ¿quién tiene los derechos de esta versión que ha sido generada, ¿no? O sea, la generas tú mismo y es tu imagen, pero sin duda el individuo pues es el creador a lo mejor del prompt, del algoritmo para poder desarrollar esta imagen y sin duda la cuestión es adaptarse al derecho de la identidad, ¿no? No vamos a meternos en temas de derechos de autor y todo eso porque seguramente otros de mis colegas lo platicarán. Pero aquí nos vamos a enfocar esa cuestión, ¿no? Ya de derecho de identidad, esta manipulación, esta creación de esta identidad de esta persona, que incluso muchas veces puede ser que nosotros mismos lo creamos, pero ¿y si es sin nuestro consentimiento? Ustedes han googleado su nombre y han visto cuántas imágenes puedan aparecer de su persona, de ahí sacan la imagen, lo crean y hacen una simulación, ¿no? De que puedan hacerse pasar por ustedes. Y sin duda es una vulneración a la privacidad, a los datos personales de los individuos, que se puede incluso argumentar de que pueden caer en responsabilidades. Claro, a lo mejor nosotros simples mortales, pero si se hacen pasar por un CEO, por que ya ha pasado, ¿no? Y que caen en este tipo de fraudes, pues sin duda el tema es cómo reclamar, ¿no? Cómo reclamar esta vulneración, incluso la propiedad de tus datos. Recordemos que cuando hablamos de datos personales no hablamos del dato en sí, sino cómo éste se vincula con nosotros para identificarnos. Y sin duda, pues también hablamos también de esta cuestión de que puede existir este doppelganger digital y bueno, después cómo lo eliminamos de la red, ¿no? Lo que nace en la red se queda en la red y sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces, sin duda, es un dilema interesante porque a lo mejor nosotros lo creamos como a manera de juego, a manera de, de crearlo y ponerlo en nuestro avatar muy bonito en nuestro WhatsApp, ¿no? O algo por el estilo. Sin embargo, puede conllevar a riesgos más amplios que sin duda es un tema del uso de esta imagen, esta identidad digital a través de la AI generativa. Gracias, maestra. Por aquí entonces, este primer punto, el dilema digital está por un lado en que nosotros podemos crear nuestro doppelganger digital, nuestro doble, nuestros avatar, que semejan o simulan algunos de nuestros rasgos,
por un lado, cuando lo hacemos nosotros en apariencia, no hay un uso indebido de nuestros propios datos porque lo hacemos nosotros, pero por otro lado puede darse el que terceros utilicen nuestros datos o utilicen a nuestros dobles para hacerse pasar por nosotros. Y tercero, que está por ahí escondido en el dilema entre uno y otro es, ¿qué tanto o qué tanto no puedo yo legalmente ostentarme como este doble siendo yo mismo, ¿no? Ahí ya de entrada descubrimos un primer hueco, un primer agujero en la regulación. No está prohibido que yo desahogue una audiencia en un juicio oral mercantil con un avatar, pero muy probablemente al juez no le va a gustar y no va a continuar la audiencia. No está prohibido, pero no se debería hacer. Ese tipo de cuestiones, ahí es donde está de entrada el dilema y solo estamos arrancando. Y tocaste el primer punto, donde ahí sí ya estamos frente a un derecho patrimonial o una potencial creación de daños patrimoniales, la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de Híjole. precisamente esto? Sí, la verdad es que está interesante porque aquí el tema es quién es el autor de tu vida digital, ¿no? Creo que ese podría ser un concepto en donde, claro, al final la inteligencia artificial se nutre de nosotros sabemos que se nutre de este inmenso océano de datos en donde pues prácticamente puede tener acceso a nuestras fotos, nuestros videos, nuestros textos, incluso si existe algún tipo de información adicional que aparte nos encanta, ¿no? Dar este, esta información de más. Lo cierto es de que a través de este entrenamiento ya masivo, pues ya da la capacidad de imitar 100% a la persona, ¿no? En donde ya tienen tu comportamiento, en donde ya tienen esta cuestión predictiva, en donde prácticamente se vuelve como tu ADN digital, si me permiten conceptualizarlo así, en donde ya tienen este modelo de cómo Roberto, cómo Anaís, cómo Lorena se comportan en las redes sociales, en sus documentos, en sus correos, este, en las imágenes que comparten. Y ya no se trata solamente de una base de datos estática, ¿no? Ya tenemos esta evolución en donde la información que es manejada, absorbida, pues se convierte parte ya del algoritmo, por así decirlo, para poder crear a esta cuestión, ¿no? A esta identidad digital. Claro, ¿cómo se puede regular? Hay varias cuestiones, ¿no? Tenemos obviamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, existe a lo mejor de manera internacional GDPR como un estándar que podríamos seguir. eh, Sin embargo, pues también se hablan de cuestiones, em, ¿cómo podemos regularlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en dado caso la creación de esta imagen nosotros nunca la autorizamos, no estamos de acuerdo y tenemos que requerir la eliminación de esa identidad digital, de esa imagen que se ha creado de nosotros y que sin duda vamos a hablar hasta de temas de derecho de olvido, ¿no? En donde ya otorga a estos individuos de solicitar, pues ya la eliminación de esa imagen, de ese avatar, de esos datos que se crearon si no estaba autorizado por nosotros, ¿no? Y sin duda, eh, pues no es simplemente darle Supreme y listo, ¿no? No es nada más eliminarlo. Caemos ya en una cuestión de funcionamiento, de ver la aplicación de desarrolladores y sin duda hemos visto cuestiones que han llevado a factores un poco más fuertes. Ahorita estamos hablando a lo mejor de una suplantación de identidad, pero tuvimos el caso en España, en el Poli, ¿no? Aquí en México, en donde a través de creaciones no autorizadas, utilizando la imagen, ¿no? De otras personas, se creó contenido pornográfico, ¿no? Y aparte, incluidos menores de edad. Entonces, lo maximizamos ya al nivel de control y que sin duda es un tema de Y cómo aquí, explotarlo, ¿no? sí, maestra Lorena, y creo que aquí, digo, hablando justo del otro lado de la moneda, ¿no? Hablando ahorita de estos ejemplos, justo quisiéramos abordar los modelos de inteligencia artificial, se entrenan con datos masivos, incluyendo nuestras fotos, publicaciones y comentarios. Ahorita el caso de España que justamente estabas mencionando, lo que me lleva a preguntar, ¿qué derechos tenemos sobre esta huella digital que alimenta esta inteligencia artificial? Y cómo también pudiéramos exigir
que estos datos sean desaprendidos, por así decirlo, de estos modelos, el otro lado de la moneda, ¿no? De esta gran herramienta, pero al final este es el otro lado que quisiéramos abordar. Sí, realmente es este tema, ¿no? De centrarlo a la privacidad, al derecho de protección de datos personales, esta cuestión de confidencialidad y que sin duda, pues generar estos controles adecuados perdón, estos controles adecuados para mantener, ¿no? La privacidad y seguridad de la información que tú estás compartiendo a través de estas herramientas. Existen a lo mejor controles en donde simplemente con que le pongas que es privado, ya no estás exponiendo, ¿no? Y eso lo digo entre comillas, ¿no? Ese nivel de información y sin duda esta huella digital pues el simple hecho ya de tener un correo electrónico o un celular, una computadora, ya está ahí, ¿no? Entonces, creo que es un tema mucho de cultura de legalidad, de cómo puedes tú compartir tu información para evitar, ¿no? Caer en este tipo de riesgos. Excelente. Maestra, en este mismo sentido, privacidad va muy de la mano con anonimato y nuestra ley, concretamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ha tomado el principio de anonimato como una especie de dispersión, de atomizar los datos de tal modo que no puedan ser relacionados con el individuo. Si eso sucede, entonces se pueden recabar, se pueden utilizar. Pareciera que así funciona la inteligencia artificial. Se comió todo lo que hay en Internet, incluyendo nuestra imagen, nuestros datos personales, todo lo que subimos ahí arriba. Muchas de ellas se siguen comiendo en sus versiones gratuitas lo que hoy los usuarios les comparten y luego lo aleatorizan, lo vectorizan, lo convierten en modelos de ceros y unos 3D que solo ella puede relacionar. Teóricamente pareciera que se cumple el parámetro. ¿Es esto así o estamos frente a una paradoja del anonimato? Sin duda, yo lo veo como una paradoja. Recordemos, ¿no? Al final la anonimización se ha vuelto una herramienta esencial para el tema de privacidad, ¿no? Si tú manejas una base de datos masiva, es importante tener esta anonimización, a lo mejor como un medio de buena práctica y control de la información para evitar esta exposición. Y lo cierto es que sí, descentralizas el dato, pero lo que buscamos es no comprometer la información personal. Pero ¿qué pasa, no? Cuando ya entra la inteligencia artificial y se ha considerado en la práctica que ahora con la inteligencia artificial, a pesar de que utilicemos estas herramientas de anonimización, pues es ya vulnerable, ¿no? En el sentido de que mediante a lo mejor el uso de algoritmos un poco más avanzados y la correlación de la información que pudiéramos tener, pues lo cierto es de que ya el proceso de anonimización podía ser ya afectado y podría volver a identificar al sujeto con una precisión bastante interesante simplemente con una correlación, ¿no? Correcto. Ejemplo, Insuficiente, ¿no? Empezando porque insuficiente. O sea, tienen tal capacidad de relación, es de lo que están hechas y es para lo que están hechas, que en apariencia datos completamente dispersos perfectamente pueden volverse a construir a través de estos modelos. exacto. Y al final sí ya pone en peligro, ¿no? El tema de la anonimización y ya nos podemos cuestionar si realmente con eso estamos realmente protegidos, ¿no? Empresas y organizaciones, pues lo cierto es de que ya no pueden seguir considerando que el simple hecho de anonimizar va a ser suficiente para garantizar esta protección de la información. Em, Sin duda esto significa que tenemos que crear nuevos métodos que nos permitan crear ¿cómo les puedo decir? Este ambiente de una privacidad diferencial. ¿Qué quiere decir privacidad diferencial? Va a incluso ya incluir otras herramientas adicionales a la anonimización, ¿no? Ya podemos tener a lo mejor un cifrado incluso donde podemos ya tener una disociación completa de los datos para que no vuelvan a vincularse y también pues enfatizar siempre el monitoreo constante, ¿no? Porque a lo que estábamos viendo el día de ayer, hoy ya estamos 2 días adelante en la modernización, ¿no? No, totalmente. Antes de pasar al siguiente tema, sí quiero profundizar un poquito más aquí, maestra. Para los no especialistas en protección de datos, la anonimización es esa excepción que tienen
todos aquellos entes privados, públicos, el Estado tiene otras responsabilidades, pero privados, que recaban datos y la excepción es, pueden utilizar esos datos siempre y cuando no sean asociables o vinculables, el sujeto al dato. Era una excepción a no tener que recabar consentimiento. En tu opinión experta, ¿esto tiene que cambiar en la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Es decir, ahora sí ya tendría que desaparecer esta excepción, precisamente porque ya hay herramientas que la hacen nugatoria. Totalmente, incluso con la reforma de marzo del 2025 tenemos ya la inclusión como tal de la oposición cuando hay un tratamiento de datos automatizado. Entonces, por ende, si ya existe esa automatización, tienes que tener un control ya respecto a consentimiento y el ejercicio de todos tus derechos para garantizar que, por un lado, estar bien informados cuando existan este tipo de herramientas y sin duda es un riesgo latente actualmente para todas las bases de datos de cualquier institución, empresa, gobierno, ¿no? O sea, la semana pasada vuelos detenidos, este, tenemos el control prácticamente del tráfico ya en algunas zonas a través de este tipo de herramientas y sin duda es una cuestión que ya no es un tema, ¿cómo les puedo decir? Un tema de decir, ya cumplí con lo que dice la ley, sino ver un poquito más allá entre la evolución tecnológica que pues la ley se está quedando cortita para determinarlo, ¿no? Correcto. Maestra, tenemos una pregunta en el chat. En las sentencias, los datos deberían ser anónimos si la justicia debe ser pública. Y la pregunta dice, excluyendo los datos de menores. Creo que esto tiene que ver con precisamente un nivel muy básico, muy mínimo, consideramos algunos, de privacidad y protección de datos. Todos, en México al menos, tenemos el derecho de conocer los contenidos de las sentencias, se cumple más o menos. Creo que la pregunta aquí es, ¿ese contenido debería incluir a las personas? Es decir, no solo los criterios jurídicos, que es para lo que se publican las sentencias, sino cómo o por qué afectaron o vincularon a una u otra persona. Es una pregunta interesante, nos la hicimos hace 25, 30 años y la regulación está como está. El replanteamiento de la misma creo que es interesante. Te la hace el licenciado Camarena. Licenciado Camarena, qué gusto que esté por aquí conectado. Bueno, ahí ya nos vamos a un tema, ya cuestiones de transparencia, derecho de acceso a la información, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sí, ¿no? Da esta posibilidad de nosotros poder tener este requerimiento de información, pero ojo, es muy diferente requerir la información y recuerden que hay una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Entonces es ahí donde va a existir un tema de clasificación de información y sin duda los datos personales pueden ser clasificados, nos entregan nuestra sentencia atestada y más incluye datos de menores, siempre va a prevalecer el interés superior del menor en el sentido de proteger su privacidad y su información, ¿no? Entonces, eh, es un tema más allá de cómo requerir la información, pero datos personales va punto y aparte para el tema de transparencia y acceso a la información. Y bueno, aquí Gracias, hablando maestra. también con el tema, digo, ya se abordó el tema de peligro, también el tema del anonimato y algunas cuestiones, creo que también es importante cuestionar el hecho de qué sucede con las ciberagresiones causadas por la IA generativa, cuando al final no es una persona quien lo hace, sino es un algoritmo, y ahí cómo se tipifica este delito, básicamente. Y por otro lado, con la preservación de datos personales, ¿qué pudiéramos hacer? Una guía de actuación para poder rastrear o preservar ciertos datos sobre el agresor, ¿no? Mira, fíjate que esta pregunta es bastante interesante porque va muy ligado a la cuestión de la identidad digital que nosotros creamos o que se desarrolla, ¿no? A partir de nuestros datos. Es un gran desafío para poder determinar, sin duda, quién sería el autor de este delito. El ciberacoso tradicional se basa pues en interacción humana, ¿no? O sea, Roberto y yo nos mandamos mensajes y entonces ya llega un momento en donde ya no estamos de acuerdo con la comunicación y se considera ese ciberacoso tradicional. Pero cuando entra la inteligencia artificial, el ataque puede provenir de un algoritmo
que quién sabe quién creó, en dónde se desarrolló, e incluso crear agentes o chatbots que puedan entrenar, por así decirlo, para que acose a una persona en particular derivado de la información que existe de la identidad digital creada, ¿no? Y esta herramienta generativa, pues puede crear contenido de forma masiva, ¿no? Es una cuestión constante y que es anónima, además, ¿no? Entonces no tenemos esa certeza. Y por otro lado, pues quién sería el agresor, el algoritmo como tal. Entonces sí caemos en una discusión bastante interesante porque para mí de forma personal, e insisto, es una percepción personal, sin duda sería el desarrollador del algoritmo, ¿no? Porque pues él tiene esa idea maquiavélica de crear este contenido, pero sin duda también podríamos verlo como el usuario que lo está operando, ¿no? O la plataforma en donde se encuentra este chatbot, ¿no? Entonces, sin duda, pues podríamos fincar diversas responsabilidades y desde una perspectiva de protección de datos personales y de privacidad, lo cierto es de que pues la clave realmente sería un rastreo forense, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Y bueno, lo digo muy fácil, de dónde viene y dónde salió, pero no es cosa fácil lograr esto. Y es fundamental que, que sin duda las responsabilidades de plataformas electrónicas, estas herramientas de generación masiva de inteligencia artificial, pues ya no, incluso las podemos nosotros utilizar para lograr este rastreo y podamos identificar y sancionar al agresor. Pero vamos a la cuestión de que este ciberacoso deviene de la identidad digital que nosotros creamos y la información que se encuentra públicamente disponible para poder hacerse hacia nosotros. Entonces, creo que un punto importante es esta cultura de legalidad que les contaba en un inicio, de que nosotros tenemos ese poder primero poner esa barrera de protección de privacidad para que no caigamos a lo mejor en estos casos, ¿no? Es interesante lo que comentas, maestra. El ciberacoso se puede ver de muchos modos. Coincido contigo, inició más o menos en la época de Facebook, 2008, 2009, 2010, lo empezamos a detectar como problema. Tenemos ya un primer caso documentado de una persona, un joven, de hecho, que se quitó la vida por tomar los consejos e interpretarlos directamente de la inteligencia artificial. Y me gustó lo que dijiste. ¿Quién sería responsable? El programador, porque era un chatbot directo del programador. Cuando Ujú. hay una persona detrás, rastrear de manera forense al acosador se puede volver bastante complejo. ¿Qué recomendaciones se pueden dar en este sentido? Porque si repasamos la maestra Anaís y yo toda la presentación y nos hemos centrado en los problemas y retos jurídicos, necesidades de regulación o de regular distinto de cómo está regulado. No hay una sola en la que te demos la oportunidad de hablar de prevención. Me gustaría hacerlo ahorita conectando precisamente con lo que las diapositivas llaman este vacío legal en materia de menores. ¿Existe verdaderamente este vacío legal en materia de protección de menores? Por hablar de solo un área y de solo una población específica respecto de la que la prevención es o debería ser la norma, ¿no? No la sanción que podría ser en todos los demás casos que podamos platicar. Sin duda, mira, los menores, ¿no? Y incluso una colega mía que quiero mucho, a Miriam Padilla, también, ¿no? El tema de personas de la tercera edad son los más vulnerables en el Uh -huh. tema de la digitalización, ¿no? Em, Creo que una cuestión muy importante para prevenir este tipo de cuestiones como el ciberacoso, el ciberbullying, ¿no? Que ya es una combinación en donde no nada más es de que tú y yo nos estábamos molestando en la escuela, sino que ya se vuelve una cuestión constante. El punto número uno es la educación. Con el caso que platicábamos hace ratito de España y esta cuestión de la generación de imágenes a través de fotografías de sus compañeras, se generó contenido inadecuado. La Agencia Española de Protección de Datos Personales emitió como un tipo de decálogo, ¿no? En donde principalmente el tema más importante es la educación, la supervisión y
el análisis de las herramientas tecnológicas que tienen alcance, sobre todo hablando de menores, ¿no? Sin duda, ¿no? El hecho de un control parental, ¿eres mayor de 18, sí o no? Eso no es un control, ¿no? Cualquier niño que sepa leer va a decir, claro, por supuesto, y accede. Entonces, esta educación y concientización de los menores es la línea de primera defensa, ¿no? En donde eh, cómo identificarlo, incluso cuando se trata ya de ciberacoso, incluso nosotros como adultos también, ¿no? Aprender a identificarlo, em, pensar, ¿no? Antes de publicar, ¿no? Crear esta reflexión de las consecuencias que pudieran existir al hecho de publicar dónde fui, qué estoy haciendo, con quién estoy, en qué escuela, mi nombre, los datos, mis papás, o incluso, pues cuando antes de publicar un contenido que puede originar un ciberacoso, ¿no? Los famosísimos memes, los videos, ¿no? Que genera este descontrol, por así decirlo, de compartir información de manera indiscriminada, ¿no? Y recordarle siempre, ¿no? Que lo que se publica en Internet se queda en Internet y prácticamente sería muy difícil poderlo borrar. Y el uso de configurar la privacidad, ¿no? Si nosotros ya le vamos a dar un celular al niño, que si ya está utilizando algún tipo de juego en línea, que si ya tiene un correo electrónico incluso, ¿no? Pues configurar con sus perfiles, pues ya como más selectivos en el tema de privacidad y controles, ¿no? E incluso enseñarles estas buenas prácticas, ¿no? Que podamos tener doble factor de autentificación, no prestas tu celular, el control de las aplicaciones que descargas, que sean de canales seguros, ¿no? Y sin duda crear este ambiente, por así decirlo, de educación las recomendaciones de la agencia, cuando pasó todo esto de la publicación de material pornográfico, pues involucraba a menores, o sea, menores publicando a menores. ¿Y qué pasaba? Llevabas a un tema de que sí, tienes tu GDPR o tienes tu Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero pues se tipifica como un delito, ¿cómo los vas a sancionar? ¿Es de cárcel o no? E incluso la agencia dijo, a ver, es responsabilidad de los niños, sí, pero también de las escuelas para la educación y también de los papás. Y cuando llegue a suceder alguna cuestión también habrá sanciones a nivel a lo mejor administrativo también para las escuelas y también para los padres de familia. Y a lo mejor ya Gracias. teniendo esa responsabilidad ya dicen, ay, bueno, lo voy a pensar mejor, ¿no? Claro, es que es una labor conjunta. Perdón, maestra, Anaís, No, no, adelante. creo que aquí hicieron una pregunta aquí en el chat, la licenciada Gutiérrez, y creo que pudiera ser una gran pregunta previo a hacer alguna otra más. En esta época de redes sociales en la que todo se comparte, ¿hasta dónde llega la protección de datos e imagen en el caso de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones? Por otro lado, ¿es viable que las personas los grabemos y publiquemos en redes aún sin su consentimiento? Digo, hablando aquí más sobre el consentimiento como tal. Híjole, creo que esa es una pregunta súper fuerte, está interesante porque ahora todo se publica, ¿no? Y todo lo sabes a través de redes sociales y salen los ladies y los lords y que prácticamente están exhibiendo, ¿no? A las personas que están originando. Sin duda. Creo que es una cuestión también de análisis y ejecución por parte de la autoridad. Efectivamente, no va a existir el consentimiento, ¿no? Em, ¿Cómo vas a recabar el consentimiento con el policía que te estás peleando y que lo vas a grabar, ¿no? Sin duda también ha sido un medio de denuncia, ¿no? A través de a lo mejor con una cuestión de abuso de autoridad, alguna cuestión de corrupción y que se ha vuelto una herramienta constante. Em, lo cierto es de que es interesante porque pues no vamos a poder recabar el consentimiento. Sí podríamos caer en esta vulneración de su privacidad y su protección de datos personales. También, ¿no? Se puede garantizar el tema de que efectivamente yo estoy haciendo una denuncia pública respecto a estas cuestiones, ¿no? En donde un servidor público, este, pues no sé, está amenazando, este, em, está amenazando, está vulnerando, ¿no? A la ciudadanía, al patrimonio. Entonces, ay, es una cuestión bastante interesante y creo que no hay respuesta correcta hasta el momento. Sí es un medio de denuncia efectivo,
no estamos recabando el consentimiento, sí puede existir una vulneración de privacidad y protección de datos personales, pero sin duda es una cuestión de ponderación que las autoridades tendrán que determinar, ¿no? Y maestra Lorena, Totalmente. aquí con el tema de decisión, ¿qué tanto nosotros podemos decidir el hecho de que esta inteligencia artificial no utilice nuestros datos para predecir ciertos comportamientos o hábitos? Este derecho a la no predicción como tal, ¿cómo realmente funciona? Sin duda, y esto no es nuevo, ¿no? Lo vimos en Cambridge Analytica y toda esta cuestión en donde ya esta cuestión predictiva, y yo te digo, yo me quiero comprar una bici y me empiezan a llegar anuncios de bicicletas y me salen en los disclaimers de Facebook y todo. Lo cierto es que es todo un arte, ¿no? Ya nuestros datos, nuestro poder de anticipar incluso nuestros hábitos normales de qué compramos, dónde vamos, localización pues sin duda es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que existe actualmente esta cuestión de que es como un perfilamiento algorítmico, ¿no? Porque yo lo veo así con la inteligencia artificial, lo cierto es de que plantea una gran amenaza a tu autonomía, ¿no? Y a tu libre albedrío en el sentido de cómo puede influir, ¿no? Las mismas aplicaciones de la misma inteligencia artificial en tu toma de decisiones, ¿no? Este ejemplo de que me voy a comprar una bici, pues a lo mejor nada más lo pensé, ¿no? Y es tanta la información masiva, ese bombardeo que tenemos, porque estamos conectados todo el tiempo, que se vuelve un Inception ya en tu mente y te compras la bici al siguiente día. Ay, mira, esta está barata y la compraste, ¿no? Entonces, la pregunta clave es qué tan inmunes nosotros podríamos ser al tomar estas decisiones basadas en esta predicción, en donde digan, no, la verdad es que ya no quería la bici y lo ignoras y no tienes esa cuestión, pero el cierto es de que nosotros podemos tomar la decisión, ¿no? De no ser objeto de decisiones automatizadas. Como lo platiqué, ¿no? En la reforma de marzo del 2025 ya se contempla esta oposición en el GDPR se habla de cubrir, ¿no? Este perfil y tú dar la información a través de tu aviso de privacidad o tus políticas, en donde les avisas, ¿no? Que la información que ellos realicen a través de esta plataforma, pues va a originar este perfil y puede influir en tu comportamiento y que van a recabar esa información y tú tienes ese derecho de oponerte, ¿no? Entonces, creo que también podríamos caer en un riesgo de discriminación, ¿no? En donde a lo mejor a nosotros no nos llegan las ofertas porque pues no tenemos esa práctica de estar comprando todo el tiempo en esa tienda, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero lo cierto es de que por un lado es un riesgo, ¿no? De perfilamiento y por otro un riesgo de discriminación en donde pues puede existir sesgos algorítmicos respecto a esta predictibilidad, ¿no? Creo que vale muchísimo la pena porque ahorita solo es anecdótico y está en fase de experimentación en Estados Unidos, pero maestra, lo que en Estados Unidos es un experimento abierto, en México podría estar ocurriendo simplemente sin ningún tipo de disclaimer ni regulación. Hablaste de discriminación, de sesgos algorítmicos y ha sido Stanford precisamente quien ha estudiado más esta tendencia de la inteligencia artificial a variar y evaluar los precios, por ejemplo, de los objetos basándose en la situación geográfica de la persona, del color de la imagen que se le solicita y demás. El experimento consiste en dynamic pricing, el cambiar los precios de forma dinámica para uno u otro individuo a través de la inteligencia artificial, a través de analizar sus hábitos, su geografía, toda la información que hay de esa persona ahí fuera, si es más rica o si tiene mejor poder adquisitivo o si sus intereses están puestos en ese objeto que está viendo en esa tienda, el precio no es el mismo para él que para mí en la misma tienda al mismo tiempo por el mismo objeto. Ujú. Háblanos un poco de esto. Esto violaría flagrantemente de entrada todas nuestras leyes en materia de protección de protección al consumidor, pero es un uso de los datos, es decir, parte del uso de los datos que pusimos allá afuera. ¿Lo ves ocurriendo aquí en México? ¿Cómo podría evitarse directamente si los que lo hacen están fuera de México? Sin duda es una cuestión de práctica comercial, ¿no? Pues llegar a tu mejor mercado de oferta, demanda y sin duda va a ser esa cuestión de que va a existir este riesgo de que pueda ser inexacta la información, que origine este sesgo y a lo mejor
Y esto se me ocurre en este momento, ¿no? O sea, estos desarrolladores, estas aplicaciones, pues esperan generar como un tipo de auditoría a los algoritmos para garantizar en cierta forma que estos modelos de inteligencia artificial no discriminan, ¿no? En donde no limiten las oportunidades y que sin duda que pueda cubrir, ¿no? O sea, si nosotros estamos de acuerdo, pues que pueda cubrir ese perfilamiento adecuado y no solamente sobre la toma de decisiones, sino bueno, incluso para tener las mismas oportunidades, ¿no? Totalmente. Nos acercamos ya al final, maestra, no porque estemos agotando todo lo que habías preparado para nosotros, sino por temas de tiempo. Eh, Ciberespionaje es un tema que todavía tenemos pendiente de hablar contigo y también este que tiene que ver con el futuro del rostro y la voz. La realidad es que por temas de tiempo y también por nuestras dos invitadas que son especialistas en precisamente estos dos temas, me encantaría que saltáramos acá. El futuro del rostro y la voz. ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño de nuestra identidad cuando morimos? Yo le he escuchado mucho a mi socio, a Ricardo, especialista en temas de propiedad intelectual e industrial, el decir, después de fallecido, después de muerto, ha fallecido también el titular de la imagen y de la voz. Y hemos tenido ejemplos en los últimos 5 años del Zapata gay, que a la familia no le gustó, pero no podía hacer nada. Háblanos, por favor, de este tema, maestra Anaís. Ustedes dos aquí pueden tener una muy, muy rica conversación. No, aquí la maestra Lorena, por supuesto, y justo también ahorita digo, anteriormente se hablaba del dynamic pricing y eso, digo, al final mi área es más con el tema de propiedad industrial y justo creo que también se abre la puerta a temas de competencia desleal, malas prácticas comerciales, pero regresando a este punto ya de manera como abordar un poco, ¿quién debe tener el control de nuestra imagen y voz, maestra Lorena? ¿Cuáles son estos puntos? Los individuos que las poseen o las empresas que las digitalizan o inclusive los gobiernos que buscan regularlas, ¿no? ¿Y qué papel también jugamos nosotros en esta misma defensa? Híjole, creo que esta podría ser una ponencia de otra hora, Sí, completamente. totalmente, totalmente. El reto es que nos quedan 4 minutos, pero creo que es un temazo, por lo menos para abrir boca. Claro, a ver, antes tu identidad pues era inmutable, ¿no? O sea, prácticamente eras tú y actualmente es totalmente maleable y replicable, ¿no? Como iniciamos nuestra charla el día de hoy. No se trata solo de tu foto, sino ya se trata de que esta imagen va a ser solamente la pantalla, pero es la esencia de todo lo que existe atrás en redes, en internet y todo, que conforman ya tu identidad digital, ¿no? Y que sin duda em, yo quiero invitar al público a reflexionar sobre cómo debe de considerarse, porque actualmente tu identidad digital ya es esta cuestión de una propiedad privada, ¿no? En donde es como tu casa, como tu coche, en donde tú no vas a abrir las puertas a todos para que entren a ver qué te pusiste, qué desayunaste, a dónde vas a ir de viaje, pero en redes sociales lo publicas todo, ¿no? En donde ya todo el mundo sabe todo de ti. Y al final esta identidad digital pues se vuelve un nuevo bien en donde sí necesitamos una regulación específica, existe obviamente porque cubre esta protección de los datos personales, pero realmente como sociedad, ¿cómo vamos a equilibrar la innovación, la evolución tecnológica, la inteligencia artificial con la protección de datos personales de los individuos, ¿no? Es necesario, pues, contar con esta regulación. Tenemos esta cuestión de, claro, ya crear un marco ético legal que garantice, a medida que avanza la tecnología, pues que nuestra identidad siga siendo única, que siga siendo nuestra. Y realmente el tema es esto, ¿no? Garantizar la privacidad, garantizar la protección de datos personales, garantizar que no existe esta suplantación de identidad, ¿no? Los individuos al final, cuando tú creas esta identidad digital, pues es derivado de los datos personales que tú has generado, ¿no? Y que conlleva, pero claro, ¿qué pasa si tenemos al doppelganger, ¿no? En donde hablábamos de esta simulación, de este doble, de este gemelo, y se vuelve gemelo malo, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues tenemos ya esta vulneración. Em, ¿Quién sería el dueño del control de identidad digital? En teoría, no. Sería
utópicamente seríamos nosotros, pero ¿qué pasa si se Utópicamente. crea? ¿No? ¿Qué pasa si se crea este doble, ¿no? Entonces generamos este riesgo en donde puede reclamar derechos, a lo mejor los estudios Jimmy, este, puede reclamar los derechos, las empresas que digitalizan, ¿no? A lo mejor esta imagen. Y bueno, pues el gobierno busca regularlo. Actualmente también tenemos estas reformas en donde ya se habla de biométrica, en donde ya se habla de esta identidad digital. Y ojo, es completamente diferente a lo que platicamos hoy, ¿no? Porque esta identidad digital que platicamos hoy es lo que nosotros creamos a través del uso de las redes. Y otra va a ser la identidad que ya va a estar digitalizada con datos biométricos, con la información a nivel gubernamental. Y que no es algo nuevo, ¿no? O sea, si ustedes ya sacaron su RFC, ya les tomaron Ya les biométrico. dimos todos los. Si ya sacaron su INE, pues también tienen su biométrico y su foto, si ya sacaron pasaporte, el problema es ahora la centralización, que sin duda también sería un tema de otra ponencia, pero lo cierto es de que es una cuestión de que nuestro papel en la defensa de nuestra identidad digital va a ser que tener este control de legalidad sobre el ejercicio real de privacidad y protección de datos personales, utilizar redes seguras, canales privados, no exponer información de más, ¿no? Eh, yo se los digo mucho a mis alumnos, o sea, ¿quién en su sano juicio va y le lleva el plato al vecino para que vea cómo qué bonito está tu plato que te vas a comer? Te va a decir, este está loco, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Y te va a cerrar la puerta en la cara. Pero ¿qué pasa en las redes? Y todos le ponen corazoncitos, wow, se ve padrísimo, qué rico, se me antojó, ¿no? Entonces, se vuelve esta creación de tener nosotros esta noción de cómo es la información que nosotros queremos publicar, ¿no? Y que va a conllevar a la creación de esta identidad digital. Y cuando hablamos de este fallecimiento de las personas, incluso ya se habla de testamento digital, ¿no? Hay algunas plataformas como Facebook, Google, tú ya puedes poner esas acciones respecto a cómo trasladar o incluso solicitar la eliminación de esos perfiles o cuentas para en el momento en que la persona fallezca y efectivamente exista esta muerte digital, ¿no? Y hablando, Totalmente. y hablando justo ahorita que abordaste el tema de platos, hablando desde el plato jurídico, es decir, la práctica jurídica, ¿cuáles serían estas buenas prácticas para la mitigación de riesgos, hablando desde la práctica para nosotros? Sé que habemos varios abogados que queremos anotar estas recomendaciones, estas buenas prácticas, y digo, eso también es una pregunta que yo te hago también aprovechando aquí, ¿no? Gracias, Anaís. Realmente un tema muy, muy importante es el tema de educación, que ya lo abordamos hace un momento. El tema de supervisión, ¿no? En caso de menores, en caso de personas de la tercera edad, ¿no? Que es muy fácil que caigan a lo mejor en algún fraude. Eh, Sin duda, utilizar filtros, ¿no? Filtros de contenido, filtros de privacidad, filtros de control parental en dado caso, em, reportar, ¿no? También creo que una muy buena práctica es reportar o bloquear sitios, ¿no? Que generen algún contenido que pueda generar este, este contenido abusivo, por así decirlo, ¿no? En donde pueda ser como un riesgo y actuar, ¿no? Documentar, ¿no? Efectivamente la evidencia para acreditar que no éramos nosotros, era el gemelo malo, ¿no? Reportar a estas plataformas, estos sitios, aplicaciones, ¿no? Que puedan existir, ¿no? Estos riesgos. Y sin duda, ¿no? Una parte muy importante es la prevención, ¿no? La prevención a través de generar estos controles, ¿no? Contraseñas seguras, doble factor de autentificación, poner controles de privacidad en plataformas, no compartir información de manera indiscriminada, que sin duda puede generar que se evolucione un poquito más ¿cómo les puedo decir? Como la educación de cómo manejamos nuestra identidad, ¿no? Insisto, nosotros no vamos con un gafete con mi nombre y donde trabajo, pero pues el LinkedIn es tu alter ego en donde tú dices todo de ti, ¿no? Entonces, creo que es un tema 100% de cultura de legalidad y prevención. Maestra Lorena, maestra Anaís, está horrible el formato porque es poco tiempo. Quisiera seguir con ustedes y tenemos que brincar. Ha sido un verdadero honor compartir cámara y micrófono con ambas. Maestra Anaís, esta coautoría, este co-host contigo. Y Lorena, gracias
por seguir aceptando nuestras invitaciones. Logic es tu casa. Tenemos que seguir hablando de esto, identidad digital, datos digitales. Con la inteligencia artificial ya no va a ser hablar de inteligencia artificial, va a ser hablar de lo mismo de siempre con nuevas herramientas y tienes muchísimo todavía que enseñarnos. Muchísimas gracias a ambas. Claro, gracias por su tiempo. Sin duda, siempre estos temas dan para más, pero yo muy feliz de poder colaborar con ustedes un año más. Maestra, muchas Gracias gracias por por todo. todo su conocimiento y a todos los asistentes también. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un placer compartir esta moderación aquí en esta No ocasión. nos despedimos. Creo que nos Nos seguiremos despedimos, encontrando el día de claro. hoy, maestra. Así será, Gracias. Roberto. Gracias, Anaís. Gracias. Gracias, Roberto.